Pichincha Universal, generando noticias. El economista Alberto Acosta está en los estudios de Pichincha Universal y con él vamos a iniciar un diálogo de inmediato sobre la situación económica y política del país. Hace una semana aproximadamente está en el Ecuador una misión del Fondo Monetario Internacional haciendo la segunda revisión del acuerdo firmado con Ecuador y conociendo sobre los avances que se han efectuado en el campo legislativo, fiscal y tributario. Lo que el FMI espera es que se concreten las medidas acordadas, como restablecer la disciplina fiscal mediante la racionalización del gasto público, impulsar las reformas tributarias, algunas reformas también en el ámbito laboral, entre otras. Economista, ¿ha cumplido o no los deberes el Estado ecuatoriano o el gobierno central? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Sin lugar a dudas, el momento actual es complicado. Vemos que por más esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente Moreno por cumplir las metas establecidas por el Fondo Monetario Internacional, está lejos de lograr aquello. Y tenemos algunos indicadores que nos señalan que los problemas son más complicados de lo que parecían en un primer momento. Tomemos algunos datos, algunas cifras. El déficit fiscal a julio del año 2019 es de 1.279 millones de dólares. A julio del año 2018 era de 787 millones de dólares. Esto quiere decir que hay un incremento del 62.5%. Lejos de llegar a reducirse el déficit fiscal, que es una de las grandes metas del gobierno, en general de las políticas neoliberales, estamos viendo que se mantiene un déficit sumamente alto y es muy probable que en el año se complete con un déficit de 2.900 millones de dólares, porque estamos hablando a julio. La cifra de 1.279 era a julio. A fines de año, a diciembre, el déficit podría llegar tranquilamente a unos 2.900 millones de dólares, con lo cual se estaría superando en 900 millones de dólares la meta establecida con el Fondo Monetario Internacional, que era de más o menos 2.000 millones de dólares. Esto se explica por varias razones. Una primera razón, y hay que tomarla con mucho cuidado, es la reducción de la inversión del sector público. El sector público viene reduciendo su inversión ya desde el año 2014. Esto hay que notar, no es nuevo, pero esto se acelera de una manera vertiginosa en el año 2018 y también en el año 2019. Hasta julio del año 2019, apenas, o sea, de este año, estamos hablando del mes pasado, las últimas cifras son del mes pasado, apenas se habría gastado unos 773 millones de dólares de una cifra estimada para el año de 3.461 millones de dólares. No hablemos de gastada, invertida, porque era inversión del sector público. Esto quiere decir que en los 7 primeros meses del año apenas se habría cumplido la meta de inversiones en un 22.3%. Es un dato preocupante, porque a pesar de eso, por varias razones. Primero, se reduce la inversión pública, o sea, el tamaño del Estado se sigue contrayendo, no se reduce el déficit fiscal, pero aumenta al reducirse la inversión pública la actividad económica y eso provoca un creciente desempleo. Y este es un tema que nosotros tenemos que tener claro. Simultáneamente, la reducción de la masa salarial no es la esperada o la deseada por el Fondo Monetario Internacional y tampoco por los economistas OCP, ortodoxos, conservadores y prudentes, ¿ya? Los economistas neoliberales que lo que quieren es que se force este ajuste, que sea más rápido, más acelerado, porque ellos esperan que resuelto el problema del déficit fiscal, vendrán las inversiones y pasaremos a la etapa de crecimiento económico. Este es el discurso. Hay que terminar con los desequilibrios, tanto fiscal, ingresos y egresos del Estado, egresos que hay gasto público e inversión pública, y por otro lado hay que reducir los desequilibrios externos. Tenemos entonces aquí un problema sumamente complicado. La masa salarial se ha reducido a julio en 82 millones de dólares, mientras el desempleo, producto de esta reducción, el desempleo del sector público aumentó en 16,000 puestos de trabajo. Y el peso de la deuda pública, interna y externa, sigue siendo muy grande, muy elevado.
A julio la cifra bordea los 5.000 millones de dólares. Esta es una primera radiografía. Y frente a eso, ¿qué está pidiendo el Fondo Monetario Internacional o qué es lo que buscan los funcionarios del gobierno tan proclives a aceptar esta receta fondo monetarista? Reducir el déficit fiscal, ya lo dije, debería reducirse a 2.000 millones, pero no van a llegar a 2.000 millones. Si intentaran llegar a 2.000 millones, provocarían una recesión mucho más grave de la que ya estamos viviendo, y eso podría tener incluso repercusiones políticas muy complicadas. Adicionalmente, ¿qué es lo que están pidiendo? Y habría que ver cómo reacciona el Fondo Monetario Internacional. Que la masa salarial se reduzca al año 2019 en 200 millones de dólares. Esto implicaría una reducción adicional de 120 millones de dólares aproximadamente. Ya mencioné la cifra a julio, se ha reducido un 82%. Entonces, si se cumple la meta del Fondo Monetario Internacional, está señalizándose una reducción de la masa salarial del sector público. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener que reducirse el número de funcionarios del sector público, más desempleo de funcionarios del sector público. Mucha gente que nos estará escuchando dirá, pero está bien, ¿para qué tantos burócratas? Puede que tengamos un número exagerado de burócratas, pero no nos olvidemos que incluso la burocracia, las personas que conforman la burocracia, que cumplen un papel muy importante, por ejemplo, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de seguridad pública, son personas que también consumen y son actores en la economía. Y se van a quedar sin esa posibilidad. Eso afecta al resto del aparato productivo. Luego está pedido también que se logre una reducción de la masa salarial al año 2020, o sea, el próximo año, de 600 millones de dólares adicionales. Las señales de reducción de la masa salarial, por un lado, pueden entusiasmar a ciertas personas, pero por otro lado nos están dando una señal muy clara que esto, sumado a la restricción de la inversión pública, va a agudizar las tendencias recesivas en la economía ecuatoriana. Tendencias recesivas que, insisto, venimos ya percibiéndoles desde el año 2014, acelerado desde el año 2018. Luego, ¿qué otra cosa espera el Fondo Monetario Internacional? Que algún rato se dé paso a la reducción de los subsidios, particularmente de los combustibles. Se espera una reducción adicional de 1.100 millones de dólares, lo cual puede generar ingresos al sector público, y eso podría ser bueno a primera vista, pero hay que ver el otro lado de la medalla. Eso implica un incremento de los costos para amplios... no va a haber espiral inflacionaria, no, porque estamos en dolarización y entonces lo que se va a producir es más un efecto recesivo. El impacto inflacionario se da de muy corto tiempo y luego vendrán problemas de otro tipo más recesivos. En dolarización, la crisis no se presenta vía precios, al contrario, estamos en una fase de deflación. Se contrae la demanda, la gente no tiene dinero para... Los impactos vía cantidades. Reducción del empleo y cierre de empresas. Que esa es la parte complicada de la dolarización. Es todo lo contrario de lo que se está predicando en el plan pero por supuesto, prosperidad. Pues, claro, el plan prosperidad es un simple discurso, es una entelequia. Es un vacío, no tiene ningún contenido. Y lo grave y preocupante es que adicionalmente aquí aparece la oferta de cerrar la brecha fiscal con lo que se ha denominado oficialmente las concesiones, que son privatizaciones. O la monetización también se dice de activos, que es otro término acuñado por la gerente del Banco Central. Puro fraseología barata para ocultar lo que está en marcha. Una propuesta de privatizaciones a ultranza. Y eso es algo que deberíamos estar atentos y preocupados. Por ejemplo, la propuesta esta de privatizar la refinería estatal de Esmeraldas es una verdadera barbaridad. Bueno, quieren cerrarle la vieja para privatizar o adjudicar una cerrar nueva. La vieja para hacer una nueva. Bueno, que hay que construir otra. Pero la idea fue construir otra en el Aromo. ¿Ya? El sitio fue muy mal escogido en el Aromo, porque ahí tienen problemas ambientales y nunca se debió haber escogido el Aromo. Había otras opciones que estaban por el lado de Jaramijó, aprovechando de que las Fuerzas Armadas, la Armada Nacional, tiene un terreno de más de 20.000 hectáreas, un pedazo pequeño habría servido mucho más para construir esa planta. Pero la propuesta de la planta fue muy mal concebida.
se desperdiciaron más de 1.500 millones de dólares. Solo se niveló el suelo y no se hizo absolutamente nada. Eso es del gobierno anterior. Y ahora acabo de leer que prácticamente se acaba de liquidar la empresa esta, la refinería del Pacífico. Ya se liquidó la empresa y se está buscando alternativas para el terreno. O sea que se está asumiendo como que se perdieron ya 1.500 millones de dólares, lo cual fue un manejo irresponsable del gobierno de Correa. ¿Pero era irreversible esto de que no se continúe la propuesta ahí mismo, donde ya se invirtió primero estuvo muy mal cantidad? planteado, muy mal planteado. Pero algo se podía haber recuperado, pues. Se podía haber planteado otra cuestión diferente. Uh-huh. Yo recuerdo, fui partidario de la refinería del Pacífico, no en ese lugar. La idea era buscar una gran alianza con otros países vecinos para construir una refinería que a la postre termine por procesar crudo venezolano, y esos derivados provenientes de la nueva refinería que debía haberse construido en la provincia de Manabí sean vendidos en el Ecuador y fuera del Ecuador a los países vecinos. Pero esto a este rato al parecer ya es historia. Volviendo al tema concreto, es privatización. Estamos viendo que vía privatizaciones se quiere restringir Sería el gasto. Primero es masa salarial, CNT, masa salarial. Segundo, menores subsidios. Tercero, privatizaciones, llámese concesiones, monetización. Agresivas privatizaciones. Privatizaciones agresivas que en parte ya estuvieron previstas en el gobierno anterior, que adelantó las privatizaciones de los puertos. Los puertos, Sopladoras tuvo, las hidroeléctricas, ahora se quiere también privatizar. Yo creo que se quiere vender las joyas de la corona. Pero sería una cosa tremenda. Es cada vez peor, porque se puede resolver el tema fiscal, pero todos estos proyectos, no son proyectos, todas estas actividades productivas de generar de electricidad, de refinación, producen ingresos al Estado ecuatoriano. ¿Hay que hacerles eficientes? Sí, hay que hacerles eficientes, pero es otra cuestión. Vender ahora es vender el potencial de ingresos futuros, tener dinero en la actualidad y quedarnos sin ingresos en el futuro. Eso es muy arriesgado, muy peligroso, irresponsable. Ese tipo de cosas son tremendamente irresponsables. Y yo anotaría que aquí hay un tema adicional. Como saldo de esta tendencia, vamos a completar el año 2019 ya una media década perdida desde la lectura del ingreso per cápita, el ingreso por habitante, con un mecanismo que puede servir de indicador para lo que estamos hablando. En el año 2014, el ingreso per cápita era de $6,347 por habitante, $6,347. En la actualidad va a ser de 6,320. Más o menos es lo mismo, no hay una diferencia sustantiva. Eso quiere decir que no ha crecido, nada. Que no ha crecido, ¿ya? Claro, detrás de todo eso hay un proceso de acumulación de la riqueza, porque si en el gobierno anterior los ricos se hicieron más ricos y hasta el año 2014 mejoró la condición de los pobres, de ahí para acá los pobres se están empobreciendo más y los ricos siguen acumulando. Entonces las condiciones son más complicadas y no se resolvió antes cuando había mucha plata, menos ahora cuando no hay dinero. Y eso se refleja, por ejemplo, en un incremento del desempleo. Y el empleo adecuado ya está en niveles que no se habían alcanzado mucho tiempo atrás. Estamos hablando de un 37.9% de empleo adecuado. Y la pobreza está creciendo. Y es evidencia eso, ¿no? A nivel rural. Inclusive a nivel empresarial en algunas pequeñas empresas. Bueno, eso ya es el tema del desempleo, el cierre de empresas, la menor contratación de empresas, porque se está configurando un escenario muy complicado. La reducción de la inversión del sector público, que en algunos casos puede haber sido muy mal hecha, desperdicio y corrupción caracterizaba sobre todo a parte importante de la inversión en el gobierno anterior, en el gobierno de Correa. El mejor ejemplo es la refinería del Pacífico, de la cual acabamos de hablar. Pero el tema es que la pobreza se está manifestando ya con cifras cada vez mayores. Podemos decir ya a este rato, agosto del año 2019, que 1 de cada 2 habitantes del campo viven en situación de pobreza. La pobreza cayó del año 2014 al año 2019, o mejor dicho, subió la pobreza de un 35.3% en el 2019 a un 43.8% en el 2014 al 2019 en un 43.8%. En este escenario, entonces, las condiciones son complicadas. Y la pregunta es, ¿vamos a pasar el examen del Fondo Monetario Internacional? A primera vista, no. Parecería que no, pero esta es mi interpretación. Ya. Ahora, el fondo
para complementar nada más, el fondo ya desembolsó 1.000 millones. Tendría que desembolsar 4.200. Si no se cumplen los requisitos, no va a desembolsar más plata. Bueno, en ¿Y ese eso caso, cómo le dinamiza el tema? en ese caso la economía ecuatoriana tendría un gravísimo problema. Exacto. Yo no estoy diciendo ni insinuando que hay que aferrarnos al Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cuál sería la alternativa? Hay Más alternativa. endeudamiento. El problema es el siguiente. A ver. El problema es el siguiente, que este gobierno, que es incapaz de plantear alternativas que existen, totalmente incapaz de plantear alternativas que existen. No tiene programa económico, ¿no? Sí, O el tiene- del pero Fondo es Monetario. el del fondo, pero Claro, no es propio. Está aferrado al Fondo Monetario Internacional como un náufrago que se Exacto. aferra a un pedazo de madera que está flotando. Ujú. Pero ese pedazo de madera que está flotando es resbaloso y nos podemos quedar sin ese pedazo de madera. Pero ahí Sí, la boya. una lectura que hago yo de esta realidad. ver. No creo que el Fondo Monetario Internacional se ponga demasiado estricto. Buscará la manera para decir que sí se ha cumplido de alguna forma las metas planteadas y que lo que va a esperar y le va a dar oxígeno, porque es muy complicado, muy complicado. Con la situación de Argentina, Con la situación de no le va exactamente a iba a decir convenir. lo mismo, me Claro. leyó el pensamiento. Ajá. Es muy difícil este rato que haya otro país que entre en una crisis. Claro, Y esto claro. puede provocar también reacciones políticas insospechadas. Es una caja de Pandora. En este escenario es el que nos movemos. Y claro, una economía dolarizada como la nuestra y mucha gente que nos oye, menos mal que estamos dolarizados. No, lamentablemente estamos desde luego. dolarizados. Vamos a sufrir los embates y estamos sufriendo los embates de los graves problemas que se están ya registrando a nivel internacional. La guerra comercial, financiera y de divisas que comienza a darse sobre todo en China y los Estados Unidos, a la cual se va a sumar también Rusia, Europa y otros países, no va a dejar de golpearnos, nos va a afectar a los ecuatorianos. Mucho más con una economía Por ejemplo, dolarizada. el primer impacto que hubo cuando los chinos, según a los norteamericanos, y metieron la mano, manipularon y cayó el precio de la cotización del dólar en relación del yuan, de la moneda china. ¿Eso qué provocó? Que el dólar se haga más fuerte. Uno dirá, fantástico para nosotros, sí, fantástico si tenemos plata para importar, Claro. ir para consumir fuera del país. Si nos vamos ahora a Colombia o el Perú con dólares, es mucho más barato. Ya me imagino que este rato estarán organizándose caravanas de familias Claro. que van a comprar Además los se útiles devaluó guipiales, en porque el Colombia. peso además se devaluó, entonces es mucho más barato. Dirán, eso es fantástico. Y nuestras exportaciones, Ahí que está el son problema. la fuente principal La balanza de comercial. dólares para que se sostenga la dolarización. Entonces, la situación de la economía es en extremo complejo, con un gobierno incapaz de pensar alternativas y un gobierno que, para estar a tono con las demandas del Fondo Monetario Internacional y los reclamos de los economistas OCP, ortodoxos, conservadores y prudentes, economistas neoliberales, va a dar paso a más flexibilizaciones. Y este es un problema ya de mayor envergadura. Por un lado, se habla de que hay que incrementar la competitividad, pero por otro lado, A costa incrementar la competitividad es Flexibilizar. explotar más Claro. al trabajador, explotar más a la naturaleza. Flexibilización laboral El famoso y terminajo. flexibilización ambiental por otro lado. Y ahí vemos señales preocupantes. Claro. Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar este rato en las El noticias. ministro de Sale, Ambiente. sale un ministro del ambiente que no tenía Bueno, no idea tenía- dónde no sé, estaba ni fu ni fa, parado. ni fu ni No, fa. no, más creo que hacía porque hacía fatalidades Pero ahí, porque entra no un- entendía ya. Y este señor que sale Ujú. venía del mundo petrolero. Claro. Su experiencia era petrolera. Así mismo es. Este señor que entra viene del mundo bananero, que no tiene un concepto de lo que es una política ambiental, menos aún de lo que tiene que ser el respeto a los derechos de la naturaleza. No nos olvidemos Claro. que ya desde tiempo atrás, y particularmente desde el gobierno anterior, se viene forzando el extractivismo. El gobierno anterior abre la puerta a la megaminería, y este gobierno profundiza la megaminería. Incluso está ya en pleno Claro, funcionamiento, el pleno digamos. funciona- ¿no? proyectos que no son rentables. Ojalá algún día nos pudiéramos sentar y podría Ojalá lo demostrarles podamos hacer. con cifras, hacerlo con calma y hoy Correcto. el proyecto Mirador no es ¿No rentable. es rentable? No Pero es se nos rentable. vende otra idea, pues. Claro, por Y supuesto. la alternativa para es- la crisis. Es un proyecto ilegal, inconstitucional, Además. no rentable, con graves repercusiones ambientales y graves repercusiones sociales sobre las comunidades, impuesto en el año 2015 a sangre y fuego,
porque allá hubo que meter las Fuerzas Armadas para desalojar a decenas de familias. Eso sucedió en Nankín, en la provincia de Morona, Santiago, eso sucedió en Tundaime, en la provincia de Zamora Chinchipe, eso sucedió también en Intag, en la provincia de Imbabura. Lamentablemente, ese es mi criterio, mi percepción. El Ministerio del Ambiente es una suerte de cartera de relleno, es un ministerio de relleno para decir que hay preocupación por lo ambiental, pero en la práctica no tiene mayor peso, porque el que determina la gran política es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya es alrededor de eso se está gestionando. Pero requiere también de los avales ambientales y todo eso. Y había, recuerden ustedes, había también muchos de los ministros o de las ministras que han estado en ambiente se han distinguido por ser muy proclives a entregar licencias ambientales. A alguna ministra le llamaban licenciada, no por los títulos que poseía, sino por la cantidad de licencias que entregaba. Yo creo que eso también tenemos que decir. Entonces, este es el escenario. Este es un escenario muy complejo. Muy complejo. Tremendamente complejo. Con un gobierno que profundiza la lógica extractivista, que lo que genera es un Estado rentista, una economía rentista, vivimos de la renta de la naturaleza, fortalece las tendencias sociales de tipo clientelar y necesariamente requiere cada vez más autoritarismo, más violencia, más represión. Por más que el discurso ahora sea más tranquilo y respetuoso, detrás de todo esto hay un manejo violento, estructuralmente violento. Que ha sido calificado por algunos hasta de fascista, ¿no? Sí, naturalmente detrás muchas de estas veces ha habido reacciones que podríamos calificarlas de tal, pero yo no usaría ese concepto porque nos podría distorsionar mucho. Esto tiene una cuestión más estructural. El extractivismo minero y petrolero y también agrario, en su esencia es rentista, en su esencia es clientelar, en su esencia es autoritario, corrupto y violento, por lo tanto represivo. Lo grave es que en estas circunstancias yo no avisoro que haya un grupo político, un grupo social que esté planteando alternativas. Y lo que estamos, al parecer, es esperando que de alguna manera mejoren las cosas, no sé por qué, pero no hay razón alguna. Además, y nada indica que eso pueda y esperando suceder. Que quizás venga un nuevo gobierno que enderece el curso de la historia, pero yo veo que eso este rato no aparece. Negros quizás nubarrones. sí, unos cuantos oscuros nubarrones. No hablemos de negros todavía. No, de todas ninguna manera vamos a ser así porque sería un término equivocado, políticamente equivocado. Correcto. Pero lo grave es que no veo yo esa fuerza política social capaz de plantear una verdadera alternativa, que dé un golpe de timón a este devenir de la economía, de la sociedad, de la política ecuatoriana, que no encontró respuestas que nosotros esperábamos iban a ser posibles luego de la aprobación de la Constitución en el año 2008. Lamentablemente, nada de eso se realizó, se profundizó el extractivismo y como sabemos bien, detrás del extractivismo viene el rentismo, el clientelismo, la violencia y los autoritarismos. Con respuestas organizativas, políticamente hablando, sumamente débiles, con un sector social que no ha logrado articular ni organizar respuestas. Recordemos lo que había en medio de esa grave crisis que atravesó el Ecuador, crisis económica, política, social, ética, tremenda crisis en el tornasiglo, con la crisis bancaria, con la estampida migratoria, la caída del Producto Interno Bruto en casi un 30% en 2 años, el incremento de la pobreza que se duplica cerca del 70%, la pobreza extrema un 35%. En esa época nosotros teníamos movimientos sociales vigorosos que pudieron parar gran parte de las políticas neoliberales, las privatizaciones. Se paró la firma del ALCA, la firma del TLC con los Estados Unidos. Pero esos movimientos sociales, golpeados por el gobierno anterior, este rato los veo bastante confundidos, bastante desorientados, incapaces de articular una propuesta alternativa. Quizás hay que comenzar a buscar las opciones alternativas en otros lugares, en otros movimientos que existen en colectivos el país, que han venido surgiendo en términos históricos, con toda la complejidad, por su momentos. Diversidad y contradicciones. El movimiento de mujeres, los feminismos, es muy vigoroso. Y estamos viendo adicionalmente que hay grupos comunitarios en distintas partes del país que están resistiendo a la minería y el petróleo.
Por ejemplo, el gran triunfo de la nacionalidad guaraní, el triunfo de las comunidades en Girón, en Río Blanco, en Tunday, no en Tundaime, se perdió ahí, en Sinangoe, y otros sitios donde hay resistencias efectivas, concretas, lo que podría ser un resultado también positivo ahora en contra de esta represa hidroeléctrica totalmente inconsulta como es la de Piatúa, cerca del Puyo, en la provincia de Pastaza. En fin, hay respuestas, pero creo que lo que nos está faltando es la configuración de una propuesta que aglutine a todas esas fuerzas para traducir esa lucha, en un tejido colectivo fuerte y en una propuesta alternativa, concreta. ¿Qué hacer? Que nuevamente despierte en el pueblo ecuatoriano la expectativa de que sí podemos cambiar las cosas. Con liderazgos que emerjan. Con otro tipo de liderazgos. Con recambios de líderes. Más horizontales, menos autoritarios. Dejando de lado discursos anacrónicos también, que ya... Vamos dejando de lado muchas cosas. Sobre todo los individualismos, los egoísmos y las ortodoxias. Así mismo es. Gracias, economista Costa. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.